Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Ese es un derecho que el gobierno respeta y tiene el deber constitucional de garantizar. Y naturalmente también avanza todo el proceso de coordinación requerido para hacerle frente a cualquier manifestación de violencia o vandalismo que pueda presentarse. El gobierno de Colombia comienza una semana con el reto de enfrentar el paro nacional. El paro agendado para el próximo jueves 21 de noviembre. Justamente hoy el Ejecutivo anunciaba medidas extraordinarias para garantizar el orden público y la seguridad en las ciudades que serán epicentro de las marchas convocadas. El Ejecutivo trabaja en un decreto que habilita a las autoridades locales a tomar medidas que garanticen la paz del país. En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten, en una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades territoriales, las fuerzas militares y la policía en los sitios ubicados en los departamentos o en los municipios de acuerdo con sus competencias. Son las 4:03, hora costa este de los Estados Unidos. Coloquialmente uno puede decir, cuando alguien está haciendo muecas y gestos hay varios refranes que lo explican, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, que dice, hace más señas que el penado 14. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, nos acompaña comenzando el programa. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto empezar la semana contigo, como lo hacemos cada 8 días. Lo que pasa es que a veces algunas declaraciones generan cierta preocupación. Es un reto y vamos a tener tiempo de analizarlo, pero comenzando, ¿es un reto esta semana que comienza para el gobierno del presidente Iván Duque? Es un reto muy importante por muchos motivos, pero de manera particular por dos. Y Dani, hay que tener en cuenta que este tipo de protestas por lo que ha ocurrido en la región, no solamente en Chile, en Bolivia, lo que pasa en Costa Rica, lo que ocurrió en Haití, lo que está pasando en Honduras, lo que ocurre en México, lo que va a pasar muy seguramente en Brasil con Lula, que recuperó la libertad, los antecedentes de Ecuador y Perú. El tema hoy día contemporáneo más delicado de manejar para los jefes de Estado en América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos, gira en torno de garantizar las mejores condiciones para que la protesta pacífica se pueda desarrollar en términos que le permita a todo el mundo expresar su malestar con la democracia, con el gobierno o con cualquier otro tema. Pero en segundo lugar hay una preocupación y es un reto muy grande. ¿Cómo vamos a garantizar esa seguridad sin violar los derechos humanos? El tema de Colombia es sensible, porque Colombia no tiene experiencia en grandes protestas. Para muchos autores, y Dania, el tema de vivir en medio del conflicto armado generaba este tipo de situaciones. El reto que tiene Iván Duque con la protesta social, particularmente lo que se avecina el 21 de noviembre, creo que no es que no tenga precedentes, pero sí lo pone en una situación muy delicada como jefe de Estado. ¿Delicada por qué? Porque hay muchas voces que dicen que se van a presentar actos vandálicos, que muchas personas, aprovechando la protesta social, van a utilizar esos escenarios en el espacio público para generar caos, para generar crisis, para adelantar actos terroristas. Hay algunos sectores de la sociedad que ven con mucho miedo por lo que ocurre en América Latina, pero también porque hay mucho miedo en la sociedad, temen que se puedan presentar situaciones críticas en donde la propiedad privada y la vida e integridad de muchas personas, vinculadas o no directamente con la protesta, se pueda ver afectada. Hay otros que consideran que el gobierno, y Dania, busca generar miedo para detener la protesta. Hay otros que han interpuesto hasta acciones judiciales para detener la protesta, moderarla. O sea, estamos en una mezcla bastante delicada en donde los pilares de la democracia, la capacidad del Ejecutivo y la tolerancia nos pone a prueba en Colombia ante una situación crítica que ha ocurrido en los últimos meses en toda América Latina. Jairo, revisemos lo que ha planteado el gobierno de Colombia. El presidente firmó un decreto que faculta a las autoridades locales a declarar
toque de queda, así como la prohibición de porte de armas y venta de licor si la situación lo amerita. Escuchábamos a la ministra del Interior decirlo, pero me parece importante ir sobre esto de nuevo. En entrevista con nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, Iván Duque explicó que el objetivo es garantizar la protesta pacífica. Además, el gobierno cerraría fronteras a partir de la madrugada del jueves para impedir la entrada al país de infiltrados extranjeros. En diálogo con Juan Lozano, director de Noticias RCN, el presidente de Colombia habló del eventual cierre fronterizo. Tenemos que definir la duración y el día particularmente, también por un tema de seguridad. Entre otras cosas porque tiene que ver con la protección de infraestructura estratégica, porque tiene que ver con la prevención de que no vaya a darse infiltración proveniente de otros lugares. El anuncio de Iván Duque ocurre después de que la inteligencia colombiana identificara a ciudadanos extranjeros de Venezuela, Ecuador, Chile y España que buscaban infiltrar las marchas del jueves. Y han emitido alertas en los 45 puntos de control para impedir que estas personas que tienen intención de agitación, de saboteo, de violencia puedan afectar el derecho de todos los colombianos a salir a la calle a hacer escuchar su voz. El fin de semana, el director de la Policía Nacional Colombiana advirtió además sobre la infiltración de la guerrilla del ELN en universidades del país. Con ello pretenden hacer sabotaje, violencia y radicalización en el seno de estas movilizaciones. Primero, a mí me parece muy oportuno lo que hizo el general Ateortúa, que fue mostrar sobre la base de la evidencia que hay intenciones de grupos armados organizados de infiltrar la protesta social y tratar de generar caos. Por esta razón, el gobierno colombiano trabaja en un decreto que autoriza a autoridades locales a tomar medidas para garantizar la paz del país durante el paro nacional del jueves. En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten. El nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que el objetivo es evitar actos violentos durante la jornada. Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Ese es un derecho que el gobierno respeta y tiene el deber constitucional de garantizar. Desde la mañana de este lunes rige en Colombia el acuartelamiento en primer grado de las fuerzas militares y de la policía para garantizar disponibilidad de tropas y que estén listas ante cualquier eventualidad. No hay, según esta nota que estábamos escuchando, Jairo, no hay razones para pensar que se puede infiltrar esta marcha y por eso se toman las medidas que se están tomando. Y Dania, yo no tengo duda, de manera particular, después de haber escuchado ayer y también el viernes al director de la policía, el general Ateortúa, yo creo que es uno de los directores más serios que ha tenido la policía y tengo absoluta plena confianza en que la Policía Nacional está en condiciones de garantizar esta situación. Yo creo que existen antecedentes, puede ser utilizada la protesta social con efecto de generar caos, vandalismo y demás, pero lo que yo veo con mucho asombro, y Dania, y era quizás la primera conversación que teníamos, es las medidas que se van a adoptar. De ese decreto que no ha sido firmado y que se conoce ya el borrador, se presentan tres grandes medidas, por lo menos en el borrador de decreto. Cerrar algunas fronteras, como decía el consejero Guarín, con mucha razón además, hay 45 puntos críticos. Esa función sí es del presidente, pero las otras funciones no le corresponden al presidente de la República. ¿Cómo así que le dice a los alcaldes que pueden ordenar toques de queda cuando es una función propia de los alcaldes? Esa función no la tiene el presidente de la República. Entonces, genera cierta preocupación en algunos sectores que ven que ciertas medidas que se está atribuyendo al presidente de la República no le corresponde, no se ha firmado. Pero para hacer el tema un poco más inquietante, Dania, si tú escuchas lo que dice la rueda de prensa, la ministra del Interior y el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que es un reconocido líder político que viene en la cartera de Relaciones Exteriores, hablan de fuerzas militares. Las fuerzas militares no pueden entrar en este tema. Es muy sorprendente que exista un acuartelamiento de primer grado decretado primero
que el acuartelamiento de la Policía Nacional. Ellos dicen que van a militarizar las ciudades, no lo pueden hacer, está prohibido constitucionalmente, pero cuando tú dices que vas a militarizar las ciudades, envías un mensaje que puede intimidar a quienes estén interesados en generar caos, pero también intimida a la sociedad. Entonces son mensajes que me lleva a mí como analista a pensar que no tenemos claridad sobre las facultades legales ni lo que vamos a hacer en una situación crítica. ¿Son mensajes que intimidan a la sociedad? Ese puede ser un criterio para una parte de la sociedad y puede ser tu criterio, pero para otra parte de la sociedad puede ser tranquilizador que le digan que van a militarizar las ciudades, porque por lo menos tendrán la tranquilidad de que no la van a destruir como destruyeron Chile, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, Idania. El gran problema es que legalmente no se puede hacer. Siempre que tú militarizas en América Latina, algunos países tienen leyes que los permiten o la Constitución lo faculta. En el caso colombiano, la Constitución lo impide en situaciones normales, en situaciones críticas o bajo estado de conmoción interior no se puede hacer. Y Colombia no tiene una ley que regule este tipo de situaciones. Sin duda hay personas que les dicen, los militares van a la calle a patrullar y se sienten tranquilos. Eso no se puede ocultar en Colombia y en toda América Latina. Pero la gran mayoría de estudios dice que genera más miedo en la sociedad que efectos positivos en materia de percepción de seguridad, pero todo eso hace parte del debate. Sí. La preocupación mía es que una cosa dice el borrador del decreto, donde el presidente se atribuye funciones que no están en su cabeza, y otra dice la rueda de prensa, pero hace parte de ese ambiente tenso que se vive en el país, porque para muchos sectores no sabemos lo que va a ocurrir. Otros con unas evidencias, como lo dijo el presidente Iván Duque, atribuibles al general Ateortúa, existe ya informes de inteligencia que muchos sectores radicales van a aprovechar eso. Hay que tomar medidas y creo que el gobierno se está preparando y hay que prepararse. Jairo, un grupo de juristas presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Colombia, un recurso que pide suspender la marcha nacional programada para el jueves 21 de noviembre. De esta manera, respetar los derechos de quienes no se movilizarán. Piden garantizar la movilidad, tranquilidad para quienes no respaldan el llamado a paro. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri es uno de los promotores de esta acción judicial y está con nosotros en la tarde de hoy, porque la preocupación para muchos llega pues hasta este nivel. Doctor Charri, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania, y a todos los televidentes en América Latina. ¿Qué se busca con esta acción judicial que ustedes están interponiendo? Bueno, varias cosas, Idania. La primera, canalizar todo a través de las instituciones. Recordar que todos los derechos, incluido el derecho de la manifestación, de reunión, de locomoción, los que acuden los manifestantes, se tienen que hacer dentro de los procesos jurídicos respetando los derechos de los demás. Como ha habido tanta inquietud en Colombia y a raíz de los acontecimientos regionales de Chile, Bolivia y Ecuador, consideramos que era pertinente acudir a una acción judicial para que los jueces ordenaran las medidas necesarias para garantizar que no hubiera vandalismo ni hubiera vulneración de derechos de los que no manifestamos y que se explorara la posibilidad de unas mesas de trabajo previas entre convocantes y gobierno para tramitar las diferencias y las inquietudes que tienen los convocantes de la marcha y se pudiera evitar la manifestación del 21 de noviembre. Ahora, yo lo escucho y me gustaría preguntarle, ¿la seguridad no tendría que garantizarla el Estado? Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo garantizar la seguridad a través de un tribunal o de una decisión judicial? Por supuesto. Los primeros obligados a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos son las autoridades pues de policía y las autoridades administrativas de Colombia. Pero a través de una orden judicial se puede ordenar que los convocantes a la marcha también adopten medidas que garanticen que no va a haber vandalismo, que no permitan que extraños se infiltren en sus filas, que si ven actuaciones sospechosas inmediatamente la pongan en conocimiento de las autoridades, que colaboren con ellas, que si hay desmanes se suspenda la marcha, de manera que se pueden dar órdenes para que los particulares que convocan a la marcha y participan en ella colaboren con las autoridades y tomen medidas para evitar violaciones de derechos. Jairo Libreros,
¿Se puede evitar la infiltración de una marcha? Es decir, ¿esto es tan complicado a ratos? No se puede, Dania. No solamente en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, está demostrado por experiencias eminentemente ejecutivas que evitar que ciertos personajes infiltren la protesta social y aprovechando esa situación adelanten actos vandálicos y en muchos casos terroristas es casi que imposible. Nos hemos inventado diferentes estrategias en materia política pública, pero ninguna de ellas ha alcanzado el éxito que quizás busca esta acción judicial que estamos analizando. Y Dania, es muy difícil. Fíjate lo contradictorio de esto. Lo mejor que se ha inventado es infiltrar precisamente las marchas sociales, pero por parte de policías de civil o por parte de agentes encubierto ordenado por un fiscal. Aún en esas situaciones se genera mucho malestar cuando son descubiertos estos personajes ejerciendo una función legal. Sí, sí. Es muy difícil, Dania. Yo creo que eso no se soluciona con una acción judicial y algo mucho más complicado, mucho menos con una decisión de un juez. Ahora, doctor Charri, vuelvo con usted. Señala que reconoce el derecho fundamental de los manifestantes a reunirse, a levantar su voz de protesta, pero le pregunto, al solicitar esta acción judicial, ¿no se busca superponer un derecho sobre otro? No, yo diría que se busca algo que es corriente en el derecho constitucional, y es que el ejercicio de un derecho no inhiba los derechos de los demás, o sea, que se logren equilibrios en que todos los derechos sean protegidos y no que por realizar un derecho se obstruya, se merme o se inhiba el derecho de los demás. Hemos llamado la atención de que constitucionalmente tienen derecho los manifestantes, pero también tenemos derecho quienes no participamos en la marcha, tenemos derecho a ir al trabajo, tenemos derecho a utilizar las vías públicas, tenemos derecho a que no se dañe la infraestructura de servicios públicos y el patrimonio público, que muchas veces es objeto de ataques por parte de los manifestantes. De manera que estamos contrastando el derecho de los manifestantes con el derecho de quienes no participamos en la marcha. Y una última pregunta, doctor Charri. ¿Cree usted que tendrá una respuesta a esta acción judicial antes del paro, de la marcha que está convocada para dentro de 3 días? Sí. Nos ha llamado la atención que los jueces han procedido de manera muy expedita. Tan pronto presentamos la acción, el viernes de la semana pasada fue admitida y el juez dijo que iba a dictar una medida provisional, para lo cual daba traslado tanto a las autoridades nacionales como a los convocantes para que ellos se manifestaran de cómo estaban adoptando medidas para evitar violaciones de derechos. Y dependiendo de lo que digan ellos, que lo deben decir hoy lunes, el juez debe adoptar una medida provisional mañana, que sí va a haber respuesta y que va a haber una respuesta efectiva. Quiero agradecer a Juan Manuel Charri, abogado, constitucionalista colombiano. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Jairo, regreso contigo. Es que, por supuesto que la justicia busca el equilibrio de los derechos, pero cuando dictas a favor de uno, es decir, puedes estar en contra del otro. Claro, o lo puedes limitar. Para eso es la justicia, ¿no? Se supone, para darle la razón a quien la tiene, pero yo no me imagino el escenario de que una acción judicial prohíba la marcha o prohíba la acción que está convocada para este jueves en Colombia. Sería muy difícil, Dania, que eso ocurriera. Ahora, uno escucha al doctor Charri y sin duda tiene unos argumentos de un peso político, constitucional y legal difícilmente debatibles. La claridad del doctor Charri pues está más allá de esta discusión, pero yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil zanjar, o por lo menos, como dicen los abogados, ponderar, establecer un test de proporcionalidad entre diferentes derechos para determinar de qué manera se pueden ejercer las diferentes libertades que tienen los ciudadanos sin ir en detrimento de las otras. Es un escenario ideal, pero yo lo veo muy difícil. Y Dania, donde un juez llega a prohibir la protesta social, el efecto va a ser absolutamente contraproducente, porque mucha más gente puede sentirse perseguida o puede rechazar la decisión y va a acudir masivamente a las calles, que yo creo que eso puede ocurrir.
establecer unas mesas para dialogar cuando está claro que quienes convocan a la marcha no son delincuentes, no son vándalos, no son terroristas. Los terroristas, los vándalos y los delincuentes están por fuera de los organizadores y aprovechan una situación crítica. Entonces, tampoco veo yo que eso sea factible. Desde el punto de vista judicial, yo creo que va a ser una discusión apasionante, pero la realidad ha demostrado que en los temas de orden público, sean de política pública o sean jurídicos, es difícil establecer raseros claramente identificados para garantizar que la protesta pacífica tenga todas las garantías mínimas necesarias para que los ciudadanos la puedan ejercer en el espacio público. Es muy difícil restringirla. Una última pregunta. ¿Por qué se marcha este jueves en Colombia? Porque hay un abanico de opciones, es cierto. Hay un abanico de opciones. Se marchaba por las pensiones o por el régimen pensional. El gobierno aclaró que no va a modificar el régimen pensional. Se marchaba porque le iban a disminuir el salario mínimo a los jóvenes. El gobierno dijo que no iba a pasar esto. Se marchaba porque se iba a aumentar el precio de la gasolina. La semana pasada disminuyó, poco, pero disminuyó. Es decir, ¿por qué se marcha? ¿O es que se marcha para buscar ir contra el presidente Duque? Porque también hemos oído que se marcha por Evo Morales y por solidaridad con América Latina. Es decir, ¿hay un objetivo claro? Y Daniela, no hay un objetivo claro. Son infinitos casi las explicaciones que hemos escuchado durante los últimos 15 días que llevan a muchas personas a acudir al espacio público a protestar, cada uno por su causa, pero en términos generales yo creo que sí hay una justificación. Si vemos la evolución del Latinobarómetro, esa famosa firma chilena que mide la temperatura de la democracia y de la ciudadanía durante los últimos años, está claro que existe un sentimiento creciente, muy fuerte, de descontento popular con la democracia o con los gobiernos democráticos. Y yo creo que esa es la primera explicación. La situación en América Latina y en países como Colombia en materia de salud, de educación, de empleo, de seguridad pública no es la mejor, y cada día hay muchas personas que consideran que la democracia no está entregando las respuestas sociales mínimas necesarias para poder convivir en mejores condiciones. Y cuando tú reúnes y escuchas esa cantidad de fuentes para justificar la protesta, en cierta medida hay un descontento popular con el gobierno democrático, no en Colombia, en toda América Latina, pero el país donde más crítico es ese descontento, irónicamente son, en primer lugar, Colombia y en segundo, Chile. Y la segunda justificación que yo he escuchado, pero no comparto en cierta medida, es que existe un descontento popular muy grande con el presidente Iván Duque. Hay algunas personas que consideran que él está haciendo cosas que van en detrimento de los derechos pensionales, de la salud y de otro tipo de garantías sociales. El gobierno lo ha desmentido. Yo creo que eso es cierto. ¿Y no es una matriz de opinión sembrada cuando el gobierno lo desmiente? Fíjate que para muchas personas la protesta social, aun cuando es un asunto que no debería tener relación con la política, es casi que imposible que sea así. La protesta social también es un mecanismo político que busca garantizar mejores condiciones para la alternatividad política, para las elecciones, para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. Sin duda hay sectores que pescan en río revuelto, que confunden, que engañan, pero también hay otros sectores que con argumentos claros y precisos buscan en esta protesta social la oportunidad de mejorar la calidad de las políticas públicas. Jairo Libreros, gracias por acompañarnos como siempre. Es un gusto. Habrá mucha tela que cortar. Seguramente jueves o viernes Aquí estaremos. Vamos a volver a estar juntos.